y Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo. Me imagino, Alicia, que al meterse en este tema, la Defensoría del Pueblo obviamente está preocupado por este problema que digamos, tiene su connotación en la ciudadanía, en mejorar la calidad de vida de los peruanos, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás? Adelante. Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio, Jesús. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo quiere llamar la atención de nuestro país porque tenemos las ciudades sucias. Tenemos una enorme carencia, ¿no?, de ciudades limpias, de ciudades saludables. Las principales ciudades de nuestro país están afectadas porque hay puntos críticos de basura, es decir, basurales. Hay una carencia de limpieza que implica que cotidianamente cuando caminamos o nos trasladamos hacia el trabajo, hacia la escuela, vamos a ver papeles tirados, residuos tirados en las esquinas, en los parques, en las calles, en las avenidas. Y estamos hablando de que la basura está pululando a nuestro alrededor o también está fuera de nuestras ciudades, en los ríos, en los lagos y en el mar. Entonces, la carencia de limpieza pública, la carencia de hábitos en el hogar para poder precisamente hacer el reciclaje, como tú lo has comentado, pero por sobre todo creo que una carencia en el liderazgo político, público de las autoridades, hace que, si bien es cierto, se tienen varios avances en los últimos 20 años, todavía nos dista muchos, todavía hay una gran brecha, una gran carencia a nivel de la responsabilidad ciudadana, pero también a nivel de la responsabilidad de las autoridades públicas. Hay una gran impunidad, por eso es que la falta de limpieza es un problema grave en nuestro país y la contaminación que generan los residuos sólidos es un problema grave en nuestro país. ¿Nos puedes dar algunos porcentajes de los trabajos realizados por ustedes, por la Defensoría, por favor, si fuera tan amable? Sí, para hablar, por ejemplo, de la falta de responsabilidad tanto de las personas en sus hogares como de las autoridades, hay que hablar que en nuestro país, por ejemplo, solo el 1% de los residuos orgánicos son aprovechados. Esto es inaudito porque prácticamente el 70% de los residuos que se generan son aprovechables. Sin embargo, de todo eso solo aprovechamos el 1%. ¿El 1%? Sí, y de los residuos no aprovechables, no de los residuos inorgánicos, aprovechamos solo el 2%. Entonces, ¿eso qué implica? Que en nuestro país tenemos que hacer, digamos, una revolución, un cambio rotundo en la forma de pensar y en la forma de actuar de las autoridades. ¿Eso qué, cómo se llama? ¿Educación? Eso es educación, pero también es control y regulación de parte del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que reducir la cantidad de residuos que producimos. En las grandes ciudades se produce excesivamente una cantidad de residuos cuando deberíamos, por ejemplo, ahora usar nuestras bolsas de tela para no generar bolsas de plástico. Para no estar comprando bolsas de plástico cada rato. Para no generar residuos plásticos. Usar un tomatodo en lugar de estar comprando todo el tiempo botella de agua, porque realmente gastamos muchas, generamos muchas botellas generamos muchos residuos por botellas de plástico. Sí, pues. Sí, es la realidad, tenemos que usar tomatodo, tenemos que reutilizar una serie de insumos que a veces utilizamos, por ejemplo, pasar a hacer una maceta, ¿no?, un recipiente de maceta, o usar los frascos para poderle darle otros usos en nuestros hogares. Modificación de hábitos. Modificación de hábitos. Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta que a nivel municipal hay grandes carencias en la gestión pública, en la planificación. Muchas municipalidades no tienen planes, o si los tienen no los cumplen, o por ejemplo no tienen la ordenanza municipal adecuada para cobrar por los arbitrios, no tienen una estructura de costos y por tanto tenemos una precariedad y mala gestión a nivel municipal en la mayoría de municipalidades. Y por otro lado tenemos que el ciudadano, por ejemplo, muchas veces no paga por el servicio, hay una alta morosidad. Hay municipalidades donde hay el 50%, el 60%, el 30% morosidad. Es una contradicción enorme porque, por ejemplo, este problema afecta a la salud y es un problema que todos nos quejamos, ¿no es cierto? No recoge el municipio la basura, no sé cuánto, y de repente no estás pagando tu servicio. En nuestro país, los usuarios, por ejemplo, prefieren pagar su celular que pagar por el agua o por la gestión de los residuos ya estás agarrando carne, abogada. Estás agarrando carne. En el Perú hay más celulares que población, por supuesto.
Entonces, tenemos que rediseñar también en el futuro la forma de cobranza de este servicio público, porque no hay que olvidar que así como, por ejemplo, tener un celular, una comunicación es un servicio público, también el recojo de la basura es un servicio público. Sí, pues. El agua potable es un servicio público, pero contradictoriamente en nuestro país, por ejemplo, en esos servicios hay mayor morosidad que en el pago del teléfono o del celular. No sé, porque cuando yo te escucho hablar, el trabajo está muy bueno, el trabajo lo he revisado, está magnífico porque le toma radiografía al problema me parece muy importante que la Defensoría se esté ocupando, ya de manera estructural se está preocupando de estos problemas que te preocupa a ti, que me preocupa a mí, a todo el mundo, el tema de recojo de basura, el tratamiento y qué podemos hacer con esto. Pero ¿sabes qué? Esto es un cúmulo de tantas cosas. Mira, es un cúmulo de falta de presupuesto. Es un tema también que tiene que ver con la capacidad para hacer gestión. ¿Qué hacer en caso de esto? Es un tema de planeamiento en general, es un tema de educación. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la salida, señoras y señores? ¿Cuál es el salido para este problema? ¿Es solo educación? No sé, pero es el principio de todo. Después de la pausa, queremos preguntarte a ti para intercambiar ideas, ¿te parece?, con la representante de la Defensoría, para que nos hable sobre este tema del recojo de basura, la basura. Y nos va a dar unos porcentajes más interesantes que la gente debería saber para ser consciente de lo que está pasando con los residuos sólidos, precisamente, los desperdicios, la basura, ¿ok? 8:16, pausa y regresamos. Rojo de basura en Lima y Callao, así que así estamos. A ver, los rellenos sanitarios, Alicia Banto, adjunta para el Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuántos rellenos sanitarios hay en Lima? Porque esa es la siguiente pregunta que me hacía en mi casa. ¿Dónde va tanta basura, tantas toneladas, y si son procesadas adecuadamente? La respuesta para mí es no, pero en fin. ¿Cuál es la respuesta correcta a esta pregunta que te formulo, Alicia? Sí, bueno, en nuestro país al día de hoy existen 52 rellenos sanitarios, pero nos faltan construir aproximadamente 300. Es decir, tenemos una carencia muy grande de infraestructura para el tratamiento adecuado de los residuos sólidos. Y por tanto, eso nos tiene que comprometer en términos de inversión pública y del compromiso también del sector privado para que en la menor cantidad de años posibles podamos cubrir esta brecha de carencia de infraestructura. Claro. Si bien es cierto, por ejemplo, en Lima hay 5 rellenos sanitarios que atienden esta gran ciudad. La demanda, ¿no?, de depósito de basura. Claro, a nivel nacional, aproximadamente el 60% de la basura va directo al ambiente, es decir, va directo a los botaderos, va a los ríos, va al mar. ¿Eso qué implica? En nuestro país tenemos actualmente 1.585 botaderos fuera de las ciudades. Yeah. En las ciudades tenemos basurales, pero fuera de las ciudades tenemos 1.585 botaderos, lo cual equivale casi a 2.000 hectáreas degradadas. Son suelos contaminados, millones de toneladas de basura que contaminan suelos, el agua, el aire y generan, por ejemplo, gases de efecto invernadero que nos hacen que Perú contribuya de esta manera a empeorar la situación del cambio climático. ¿Qué va a pasar si no tomamos las medidas más convenientes? ¿Qué va a pasar? Ahora estamos así, en este momento. ¿Y te imaginas si esto continúa este ritmo en 10 años? ¿Qué va a pasar? Claro, terrible, por eso es que la Defensoría del Pueblo, en este estudio, en el informe defensorial 181, que efectivamente se denomina ¿a dónde va nuestra basura?, plantea recomendaciones al Estado para que haya un ahondamiento de los esfuerzos en materia de reforma y de cumplimiento de las actuales proyecciones que se han hecho para los próximos 20 años, porque ¿qué pasa? Primero tenemos que reducir la cantidad de basura. Tenemos que ampliar y cubrir al máximo el reciclaje y tenemos que reutilizar los recursos. ¿Eso qué implica? Que tenemos que tener una visión de darle valor a los residuos que son aprovechables, pero también, por ejemplo, reducir al máximo nuestra generación excesiva de residuos. Ahora se viene la Navidad, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer para que sea una Navidad sostenible? Una Navidad donde no prolifere más bien nuestra exagerada generación de residuos sólidos y aumenten los basurales de nuestras ciudades. Entonces, implica una suma de esfuerzos. Pero también hay que mirar, por ejemplo, qué cosas estructurales no están funcionando. En Lima tenemos 43
43 distritos. Son 43 autoridades distritales, cada quien haciendo sus atomización de la esfuerzos. Administración. Hay una atomización del poder estatal, de la administración pública para la gestión de los residuos sólidos. Por tanto, en los distritos donde hay mayor ingreso por arbitrios, por ejemplo, se podría hablar de San Isidro, Miraflores, tienen plata Isidro para hacer la gestión. Claro, tienen recursos así y ahí se ve que hay una mejor gestión, una limpieza del distrito. Pero en los distritos periurbanos, populosos, hablemos de Villa María del Triunfo, que ha sido declarado en emergencia. Que no tienen infraestructura, no tienen los recursos. Era un drama humano ver cómo hay tanta carencia. Y hay muchísimo más gente además, también. Hablamos también de municipios, algunos municipios afectados por la corrupción, una corrupción sistemática que ha implicado, por ejemplo, la desprotección total de sus vecinos, incluso en el tema de la gestión de los residuos sólidos. Déjame dar un número telefónico por si alguien quiere participar con alguna solución, algún planteamiento sobre el tema de la basura, de la problemática en el país y especialmente en tu barrio. Llámanos al 212-5353, 212-5353. Estamos conversando con Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo. A ver, quiero interpretar algo. Lima es tan grande que tiene 43 distritos. ¿Está bien? Lima. Correcto. Solamente estoy hablando de Lima, no estoy hablando del Callao. Lima, el Callao también tiene su parte. 43 distritos. ¿Correcto? Muy bien. Cada alcalde toma las medidas que cree conveniente, pero no se ha conectado del alcalde vecino del otro distrito. Eso lo hacen todo, en seguridad ciudadana, cuando colocan los videocámaras, dice, para detectar a los choros. Yo le pregunto a un alcalde y le pregunté, ahorita no voy a revelar su nombre, le pregunto, oye, esas cámaras que acabo de instalar, ¿son compatibles con las cámaras que tiene el otro distrito? Me dijo, no. Si lo tuvieran compatibles y conversaran esas cámaras, ¿no creen ustedes que podrían hacer un mejor trabajo? Para mí, Lima debería ser más chica, debería tener menos autoridades para hacer una mejor gestión. Esa es la solución a futuro y lo hacen en todas partes del mundo. O sea, la técnica de administración de gestión existe, ahí está. Pero ¿por qué tenemos tanta autoridad municipal? ¿Estoy equivocado o no? Efectivamente, en Colombia, por ejemplo, se tiene, para la ciudad metropolitana, se tiene un ente regulador mucho más grande que puede abarcar aspectos como, por ejemplo, lo del transporte, como lo de los residuos sólidos, porque son problemas que no se acaban en el límite del distrito, son problemas globales de la ciudad, de una mega ciudad, ¿no? Lima y Callao prácticamente son una sola ciudad. Así es. Y por tanto, así como ahora hemos pensado en una ATU para el tema del transporte, también para la gestión de los residuos sólidos tendría que haber una alternativa de una autoridad más fuerte que pueda interactuar, por ejemplo, para tener sistemas de cobranza efectivos. No es posible, como yo vuelvo a reiterar, que no paguemos por el servicio de limpieza pública. Tenemos que pagarlo puntualmente y tenemos que exigir, por tanto, que la autoridad también tenga mecanismos de brindar un servicio continuo de calidad. Pero tenemos que superar estos problemas estructurales porque la atomización de los gobiernos locales para Lima y Callao no está funcionando. De tal manera que hay una enorme desigualdad en las ciudades. Nuestros espacios urbanos están desiguales porque en algunos lugares, en algunas vías, no hay ningún servicio público, todo está el basural allí afectando a todos, y en otros lugares más bien hay, digamos, un respeto precisamente a los vecinos, pero esta desigualdad es algo indigno para las personas. Totalmente de acuerdo, Alicia Abanto. Ruth, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Ruth? Encantado de recibirte aquí en Capital. Adelante, adelante. Gracias por la oportunidad que me dan para poder expresar también lo que pasa en mi distrito. Soy del distrito de Los Olivos. Ya. Vivo por acá, por Algamarre, con la Panamericana. Bueno, hace 2 años que estoy viviendo por acá. Lo que pasa es que hay otro problema que yo también quería añadir al que ustedes están tratando, que es también de las personas que tienen mascotitas. Y muchos de ellos no llevan bolsita en la mano, entonces hacen que sus perritos en las calles, en los parques, hagan sus excrementos y no los recogen. Entonces, eso genera también una contaminación ambiental. Se seca, hay personas que lo pisan y las veredas están manchadas. Es otro problema también que de educación, creo que también a las personas. También a muchos que tienen 3, 4 perritos y van con todos, así les digo, y sin bolsita en la mano.
y todo el excremento lo dejan ahí, los parques los malogran, Claro. todo eso, ¿no? Entonces la basura. Otro temita más que también, los que también reciclan, porque ese es un problema también de que las personas, No, como claro, usted mismo claro, hace, que separan la basura. Yo también hago lo mismo. En otra parte pongo lo que es reciclable y lo que es basura aparte, Claro, algo claro. así, ¿no? Entonces, pero muchas personas no lo hacen. ¿Y qué pasa? De que vienen los que vienen a reciclar, los que vienen a trabajar en ese tipo de trabajo, y entonces abren las bolsas que ponemos acá, por ejemplo, yo vivo Y en lo el dejan sitio, todo tirado. abren y lo dejan abierto, no se preocupan Claro, ya de cerrarlo. claro, Si no claro. encuentran nada, lo dejan así. ¿En Entonces, qué también parte todo ¿En qué parte de Los Olivos vives, querida Ruth? yo vivo acá en lo que es Eastern Newton, Ah, en ya. Santa Marra con la Panamericana, Ah, ya, estoy ahí ya, al ya. frente de Plaza Norte y la urbanización Sol de Oro. Ya, Eso mamá. es un problemita. Y también si me permitiera también tratar otro, a tratar que trataron anteriormente, disculpe usted lo que quisiera aprovechar este momento también a raíz de los colectiveros. Quisiera también poner una denuncia sobre eso, porque como les digo, esto es una calle que está casi paralela a lo que es la Panamericana. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando se congestiona la Panamericana, vienen por nuestra calle, les digo, todos los colectiveros. Sí, taxistas, sí, hay un y la verdad desorden, que les hay digo, un desde las desorden 5:30 de la tremendo, mañana, Ruth. Mm. ya no podemos descansar. Hay personas mayorcitas, delicadas de salud, y pasan y tocan el claxon como apurados, Te y hacen una entendemos. bulla, les digo, el vigilante le tiene que tocar el pito, lo así, hasta inclusive, les digo, hacen activar las alarmas de los edificios que tienen sus carros, Correcto. hacen activar, se molestan hasta cuando el vecino, el propietario, saca su carro para retroceder, y ellos están apurados por avanzar. Ese es Ahí un está, tema pues. también, les digo, tanto que Tienes estamos razón, mi viviendo querida la Ruth. situación. Tienes razón. Sí, señor, le agradezco bastante más bien por la No, a oportunidad. ti ver por si alguien nos llamar, pudiera ayudar a ti con eso, por con el alcalde seguirnos. de Los Olivos, Sí. con el señor Castillo, Castillo. para que también ese problema de los colectiveros por acá, que le digo que Bueno, estamos también bueno. cansados de esa informalidad. Saludos a la familia, querida Ruth. Hasta luego, que te vaya bien. Sí, has puesto el dedo en la llaga, querida Ruth. El problema de la informalidad en nuestro país es notorio. La Defensoría del Pueblo está chambeando también en estos temas, tratando de llevar, de sensibilizar a la población y a las autoridades para que se pongan las pilas y tratar de mejorar la gestión de verdad. Aquí tenemos que meter la mano todos, absolutamente todos. Nosotros, las autoridades y todo. Y si es posible, el gobierno central también. Porque el problema de la basura no es un problema individual, tuyo o mío. Es un problema nacional. Tiene que haber una política de Estado, así de simple. Por eso hay un Ministerio de Ambiente, por eso hay una Defensoría del Pueblo, ¿no? Hay que estructurarnos. Muchas gracias, Alicia Banto, gracias por estar acá. Muchas gracias. Yo quisiera reiterar que la Defensoría del Pueblo tiene un compromiso con la defensa del ambiente y entonces dentro de esta tarea vamos a insistir, por ejemplo, que también los recicladores, ¿no?, que son aproximadamente 100.000 en nuestro país, 100.000 recicladores. reciban una intervención para que se puedan formalizar, porque solo 2% de los recicladores es formal. Sí, pues. Y entonces eso también muestra que ocurren problemas como lo que ha denunciado la señora Definitiva. Ruth. Sí, efectivamente. Alicia Banto con nosotros, adjunta para el Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo. Una pausa y regresamos con más aquí en Capital 96.7, la radio de Jimmy Callao. Jimmy, cuando gustes.